Este canal no discrimina a ninguna persona por motivo de raza, religión, orientación sexual, afiliación, opinión política, ideología, condición física, socioeconómica ni por ningún otro. Y la solicitud o reacción al contenido es responsabilidad de quien la solicite o se la gane por no ejercer bien nuestras prácticas y ande por la vida, sí, claro, haciendo de sus mamadas y sacando. No mames, pilingas, ¿a poco sí comías de la basura allá en Cuba? ¿Tú también, chiricuillas, comías de la basura allá en Venezuela? Eh, no mamen, hijos de la chingada, ¿por qué no me dicen que ya estamos en vivo? A ver, ¿en qué cámara estoy? ¿En la 3? ¿En la 2? ¿En la...? Ok, a ver. Buenas noches, la santa noche. A todo tata, a toda yaya, a todo enguello. De la regla Quimbisa, del Santo Cristo, del buen viaje. Una disculpa por... Ya me descubrieron aquí cotorreando con el Pilingas y con el Chiricuillas. Recuerden que estos dos chalanes no rebuznan porque Dios es grande. Ya les he platicado un poquito de ellos. Hay que tenerles mucha paciencia. Bien. En este video les voy a compartir, ya es la tercera parte de estos videos que yo he titulado Entrevista a Natalia Bolívar. Bien, y nos estamos basando pues en una entrevista que le hicieron a la grande entre los grandes, Natalia Bolívar. Este video se encuentra en el canal Soy Yoruba, a quien le damos todos los méritos, todos los créditos, y yo los invito a que se suscriban a ese canal y vean su contenido. Bien, tengo que decir esto para que no me pida derechos de autor este cabrón. Que por cierto voy a hacer un video de este cabrón porque a él lo entrevistaron y dijo unas mamadas ahí sobre el palo mayombe que me han estado pidiendo ese video. Me han estado pidiendo que reaccione a los dichos y declaraciones que dio el administrador del canal Soy Yoruba. No le va a gustar mucho el video que le voy a hacer, pero bueno, espero que no me tumbe todos los demás que voy a ocupar de su canal. Ni modo, dicen por ahí, decía mi abuelita, no hay santo que no se le llegue su fiesta. Bueno, pues ya se le va a llegar su fiesta aquí al administrador de Soy Yoruba. Bien, vamos a ver. Esta es la tercera parte, nos quedamos aquí. Vamos a continuar. Déjeme ver si puedo mover la cámara. No, creo que ya no la puedo mover. Bueno, estoy tapando aquí a la señora Natalia Bolívar. A ver, vamos a continuar. Nos quedamos aquí. Se exalta todo lo que trajo el África al Caribe, todo lo que trajo el África a Cuba, pero pocas veces se habla de... Ellos también venían con vicios, ellos también venían con manías, no. traían enfermedades propias. Pero las enfermedades peores, la viruela fue una de las enfermedades que más atacó al africano, allá. ¿Y llegó a acá. Cuba aquí? Pero los españoles venían todos cuajados de enfermedades, porque los españoles que venían no eran los españoles eran sacados de las prisiones y eso, y venían cundidos de enfermedades. Por ejemplo, el catarro, el cólera, el qué sé yo, todos estaban llenos de enfermedades, y de enfermedades sexuales ni se diga. Además de que ni se bañaban los hijos de la chingada, les apestaba la cola. Y empezaron todos a morirse como moscas, porque el indio era muy sano. Como la mosca esta que está aquí. Más o menos. Sí, porque muchas veces se habla de eso, habla de los aportes, se habla No, pero ellos venían también, todos sí, llenos de enfermedades. Los españoles pegaron todo lo malo que puede pegar. Bueno, en enfermedades, y desde el punto de vista moral, desde el punto de vista social. Bueno, en Cuba ¿qué podemos... vicios traía esta gente? Bueno, yo le voy a decir una cosa. En Cuba lo que podemos más o menos agradecer en una forma u otra es que como Cuba fue española hasta el 19, trajo mucha cultura, las universidades se hicieron, creo que aquí se hizo la primera imprenta de la América, el primer ferrocarril de la América, o sea, trajo cosas muy importantes para el desarrollo cultural y económico de una capa social, ¿no? Cuba,
España aportó mucho para el progreso de Cuba. Lástima que llegó el nefasto, el hijo de puta de Fidel Castro a hacer caca todo. Lo mismo vino a hacer López Obrador aquí en México. Eso se puede decir perfectamente bien, que aportaron mucho, pero también aportó el negro mucho con su música, con su ingenuidad, entre comillas, del sincretismo. Él decía, bueno, el cura me obliga a adorar a esta imagen de bulto, como le llaman, porque los santos aquí y todo, quién sabe cómo era Santa Bárbara, que la mataron en Izmir en Turquía, precisamente antes de qué sé yo, en los años 200, 100. Nadie lo sabe cómo era ella. Entonces él decía, bueno, Santa Bárbara tiene el rojo, tiene la espada, tiene esto. Ese es mi Changó. Y como le inventan un cuento en un pataquí de que el Changó se viste como Ollá, sí, porque lo van a atacar y Ollá está ahí. Bueno, no le voy a hacer el cuento que son muy largos y eso. Y entonces él se viste, entonces dijo, bueno, ahí, por eso le digo el enmascaramiento. Natalia piensa como yo, o yo pienso como Natalia, con relación a los pataquí. A algunos pataquí no les creo nada, ¿sí? A algunos otros pataquí a veces les comparto algún pataquí o algo, pero porque trae algún tipo de enseñanza, porque lo tomo como una forma de transmitir un conocimiento, ¿no? Pero en África no aceptan muchos pataquís de Cuba. Que tuvo el africano de enmascarar sus deidades y dar sus toques que generalmente le permitían una vez al año, 2 veces al año, los toques en los centrales y eso para que tuvieran un poco de más libertad ese día nada más, porque ellos trabajaban 14 horas y 16 horas. ¿Está hablando Natalia Bolívar del establecimiento de los primeros cabildos? De los primeros, sí, cabildos, no, de los primeros esclavos. Y después cómo se sucedieron. Sí. Ahí si usted ve ese cuadrito que ve ahí va a ver en ese cuadrito que es mío, dicho sea de paso, sí, que ahí están todas las etnias yorubas que vinieron, fragmentico de diseño, hecho por mí también, de todas las etnias que vinieron aquí, del país yoruba, de Nigeria. Pero va a ver cada barco, como venían desde el siglo XVI al XIX. Los pegados, primero venían más separados, después los pegaban tanto y después ya eran uno al lado del otro, encadenados en el 19, finales del 18 y el 19. Decía usted, doctora, que la primera presencia de África fue gente del Congo, congoleña, ¿verdad? El Congo, Angola, Zaire, siempre, eso eran reinados. Sí. O sea, usted no puede separar, nosotros sabemos los reinados, ¿no? Por los estudios y eso, pero esos eran reinados. De ahí nacen las 9 prendas traídas por los 9 reinados, con sus nombres en toda la isla de Cuba. Hay una prenda, la prenda... A ver, ahí Natalia Bolívar está creyendo lo que a ella le decían sus informantes, le llama a ella. Y porque cuando ella, ahorita ya está grande, pero bueno, incluso ya falleció, pero cuando en sus años mozos, cuando ella hacía sus investigaciones junto con Lidia Cabrera y otros investigadores, entrevistaban a las personas y la forma de solucionar este punto era la forma de solucionar esta incógnita. ¿A qué incógnita me refiero? Hay un mito en Cuba que se dice que a Cuba llegaron 9 engangas y se plantaron en diferentes lugares. Bueno, déjenme decirles que en África la enganga, como la conocemos, no existe. El palo mayombe, así como lo conocemos, que el sacerdote se llama Tatenquisimalongo o Yayenquisimalongo y tiene una enganga con palos, piedras y huesos de muertos, no, así no existe eso. Existen muchas otras prácticas y muchas formas
de brujería parecida al palo mayombe, pero no es palo mayombe. Entonces eso no pudo haber sucedido. Eso ya lo vimos en un video. ¿Cómo titulé este video? A ver, déjenme ver cómo titulé este video. Lo titulé Los orígenes del palo mayombe. Ahí están entrevistando a un profesor y yo concuerdo con la visión y la teoría de este profesor. Primero, eso de que, ese mito de que en Cuba se asentaron 9 engangas traídas de África, eso no tiene sustento científico, etnológico, histórico, ni de ningún tipo. No hay una sola prueba. Les vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque en África no hay engangas, porque en África no existe el palo mayombe. Segundo, cuando los esclavos, no crean que cuando los esclavistas entraban a África, veían a un santero vestido de blanco, con gorrito. Ya ven que esos pendejos se visten de blanco, se ponen su gorrito, en señal de pureza, pero son unos hijos de la chingada. Bueno, no crean que llegaban a África y veían al santero y le decían, vámonos pa' Cuba, te vas como esclavo, y el santero agarraba todas sus operas y se iba, ¿no? O sea, no. Para empezar, también la santería no existe en África. Bueno, no crean que pasaba eso. ¿Saben lo que pasaba en África? Como lo que está pasando en Estados Unidos con el famoso ICE. O sea, el indocumentado sale a trabajar en su vehículo que está pagando o que ya pagó, es suyo, lleva su celular, tiene su casa, pero llega ICE, lo apaña y vámonos a la chingada, lo apaña y lo saca a la chingada. Al ICE no le interesa tu casa, tu carro, tus hijos, tu familia, no le interesa. Él te agarra, te saca a la chingada. Así hacían los esclavistas con los negros africanos. No les interesaba su casa, su familia, sus hijos, nada. O sea, decían, al que se apendejaba lo agarraban y se lo llevaban. Ahora, no crean que el esclavista llegaba a África y encontraba ahí al babalao tirando el ópele. No, o sea, no crean que llegaba a algún lugar y estaba el tata con su enganga y agarraban al tata y el tata agarraba su enganga y se lo llevaban a Cuba. No, tampoco. Era así como les estoy diciendo, como opera el ICE. Entonces, eso de que llegaron 9 engangas africanas a Cuba, se inventó para darle respuesta a la siguiente pregunta. Todo mundo nos hemos preguntado, si una enganga tiene que nacer de otra enganga, la primera enganga de dónde nació. Es como el dilema del huevo o la gallina, o sea, ¿quién chingado fue primero? Porque se supone que el pollito sale del huevo. El huevo lo tuvo que haber puesto una gallina. Entonces, ¿qué llegó primero a este mundo? ¿Sí me explico? Entonces, cuando a los practicantes de palo mayombe le decían, a ver, ¿cómo está este asunto? Tú me dices que una enganga tiene que nacer de otra enganga. Sí. Ok, entonces retrocedemos en el tiempo. ¿Y de dónde nació la primera enganga? Es que de África trajeron 9 engangas y de ahí nacieron todas. No es cierto. En África no hay engangas. Una enganga que nace de esos reinados. A ver, vamos a repetir esto. Aquí no concuerdo con Natalia, prefiero la versión del otro profesor. A ver, vamos a regresarle. Después los pegaban tanto y después ya era uno al lado del otro, encadenado en el 19, finales del 18 y el 19. Decía usted, doctora, que
la primera presencia de África fue gente del Congo, congoleña, ¿verdad? El Congo, Angola, Zaire, siempre, eso eran reinados. Sí. O sea, usted no puede separar, nosotros sabemos los reinados, ¿no? Por los estudios y eso, pero esos eran reinados. De ahí nacen las 9 prendas traídas por los 9 reinados, con sus nombres en toda la isla de Cuba. Hay una prenda, la prenda una enganga, que nace de esos reinados. Ahora, Cuba y los cubanos siempre han tratado de darle como un prestigio al palo mayombe, siempre han tratado, y a Ifá y a Santería, siempre han tratado de que se les vea como una religión, y para que sea aceptado, para que estas prácticas africanas sean aceptadas, pues te dicen que vienen de reinados, de reinos, pero hay investigadores que te dicen que en esa época ya no existían reinos. Bien, vamos a continuar. Eso es historia, eso es historia. En lo que le llamamos vulgarmente las reglas de palo. Y yo sigo insistiendo que el palo mayombe no es regla. Ifá tampoco. Les voy a decir por qué. Porque hablando de Ifá, por ejemplo, en África no dicen regla de Ifá. En África es Ifá, no es regla de Ifá. Entonces, si en África Ifá no es regla, pues en Cuba tampoco es una regla. El palo mayombe menos, porque el tata y la yaya hace lo que quiere y lo que puede también, además. La regla de Ocha tiene ciertos procedimientos, ciertas normas, ciertos pasos a seguir que la mayoría de los santeros lo llevan a cabo, la mayoría, porque también hacen lo que quieren y lo que pueden. Cada quien se rasca con sus propias uñas. ¿Por qué? Porque no somos una religión, entonces no tenemos un papado, como se dice en la Iglesia Católica, no tenemos una figura rectora, un líder mundial, no tenemos a su vez sublíderes o delegados. El palo mayombe, santería, es brujería, pues. Bueno, vamos a continuar. Le pregunto, Natalia, ¿realmente este sincretismo del que se habla, se dio en un verdadero clima de ocultamiento o hubo excepciones con respecto al catolicismo? ¿O hubo qué? Excepciones. No, ese sincretismo... ¿Ocultismo o el catolicismo se hacía de la vista gorda muchas veces? Bueno, muchas veces se hacía de la vista gorda y le voy a explicar por qué. Porque cuando empiezan los cabildos a existir en el reinado del obispo Morel de Santa Cruz, en el siglo creo que 18, si mal no recuerdo, Morel de Santa Cruz permitió que se hicieran cabildos por etnia. Los Yoruba, el cabildo Yoruba, o que hubo varios, el cabildo Arará, el cabildo de los Abacuá, o sea, de los Carabalí, etcétera, de los Gangá y Yesá, etcétera. Y esos eran extramuros. Acuérdese no, ni me acuerdo yo, es que La Habana tenía un gran muro que cerraba a las 9 de la noche. El cañonazo de las 9 es porque ahí se avisaba que se cerraban los muros de La Habana, por ejemplo, en el caso de La Habana. ¿Por qué? Porque las casas principales de los grandes terratenientes, de los grandes condes, marqueses, etcétera, estaban dentro de La Habana Vieja, lo que le llamamos ahora. Y se disparaba el cañonazo de las 9 de la noche para avisar que ya se cerraban las puertas que comunicaban dentro de La Habana. Y permitieron hacer bohíos o casitas o con cabildo por etnia. Ahí hay todo un estudio de los cabildos hechos por etnia, no solo ya en La Habana, sino en Matanzas, en las grandes ciudades que se fueron fomentando en los siglos XVIII, XIX, ya había cabildo. Pero ¿qué ordenó el obispo Morel de Santa Cruz? El obispo Morel de Santa Cruz, entre las cosas en que permite
que se hagan estos cabildos y que toquen sus atabales, como le llamaban, sus tambores, etcétera, y que se reúnan los libertos y los que estaban esclavos también. En las ciudades tenían movilidad algunas veces. Es que se reunían, pero que tenían que tener o un cura que estuviera en esas festividades y que supervisara, o un laico que era católico, de estos que le llamamos nosotros calambuco, eso que es católico, ¿verdad? Pero que estuviera supervisando también esto. Pero le ponía de condición, fíjese qué curioso, que tuviera que hablar el idioma. Imagínense, ninguno aprendía, porque darse cuenta que antes la misa se daba en latín, sí. Latín, nada de español, latín. Y entonces imagínense, entre el latín, el español, si tuviera otro idioma, el inglés o qué sé yo, y después el idioma de los... No podían con eso. Imposible. O sea, ellos iban, se sentaban, veían lo que pasaba, pero que iban a entender, que iban a catolizar, que iban a hablar con ellos. No podían. Pero así se hicieron y así duraron los cabildos, y muchos duraron hasta principios del siglo XX. Lo que está diciendo Natalia es algo muy, muy importante que tenemos que resaltar. En esa época, en ese momento en el que está sucediendo esto que ella dice, que se permitía que se formaran cabildos, en realidad era, ¿cómo se diría? Esto sucedió gracias a gente que se preocupaba por estos negros, pues, o sea, y gente que abogaba por ellos ante el gobierno, y les decía, esta gente tiene una idiosincrasia, tiene sus prácticas, tiene su cultura, tiene sus ritos, sus danzas, sus rituales, tenemos que darles permiso de que no olviden, ¿no?, de dónde vienen. Y entonces por eso les permitían hacer esto, de reunirse y de que cantaran y honraran a sus ancestros. El gobierno dijo, ok, lo vamos a hacer, pero tiene que haber alguien de la Iglesia Católica. ¿Y para qué estaba ese alguien de la Iglesia Católica? Pues para que no hicieran brujería, simple y sencillamente, para que no hicieran brujería. Entonces, la brujería sí se hacía en lo oscurito, pero honrar a sus muertos, honrar a sus deidades, ponerle fruta a sus deidades, soplarle un tabaco a sus deidades, pues estaba permitido. Lo que no estaba permitido eran los sacrificios de animales y la brujería en sí, pues. Pero gracias a este chance que tuvieron, es que hoy podemos tener esa brujería, porque de todos modos la brujería pues la hacían en lo oscurito, ¿sí? Y la brujería sobrevivió a la dictadura de Batista y a la dictadura del nefasto Fidel Castro. Hubo una época en la que Fidel Castro prohibió las prácticas de brujería. Cabildo Changotentún y varios cabildos más, y siempre han durado los de Palmira, algunos de Cienfuegos. Y otra cosa, esas reuniones, ¿por qué creen que se agrupaban por etnias? Porque por el lenguaje. O sea, no podía estar un africano que hablara, vamos a poner lucumí, no podía estar con los que hablaban bantú, por ejemplo. Pues no iba a entender ni madres. Entonces por eso es que se agruparon, se hicieron diferentes grupos y se agrupaban por el lenguaje, porque pues no se iban a entender. Ahora es importante señalar de que en esa época, o sea, el africano y los descendientes de africanos hablaban su lengua nativa, pero la hablaban. O sea, se comunicaban así de como cuando platicamos, ¿no? O sea, y hoy en día, los mayomberos modernos, lo único que se saben es 3 palabritas. Eso no cuenta, eso es facenda, eso es sancocho. Putos,
Con esas 3 palabritas ya se sienten africanos los hijos de su puta madre. O la frasecita mamona, que en San bien pongo te acutare. Primero, la palabra que es española. Y luego sale, a ver, no, a lo mejor luego les hago un video sobre esa pinche frase mamona. Pero lleva 2, 3 palabras en no sé qué idioma y lo demás es en español. Entonces, hoy en día, el practicante moderno de palo mayombe, de santería de Ifá, los charlatanes cubanos y venezolanos, cuando te dicen que también pongo te acutare, putas, sienten que son africanos. Pero el hecho de que estos animales, de estas bestias, estas mierdas de seres humanos, me refiero a los mayomberos modernos, los charlatanes cubanos y venezolanos, el hecho de que se sepan 3, 4, 5 palabras, vete tú a saber en qué idioma, eso no los hace africanos. A ver, mensaje para los charlatanes cubanos y venezolanos, mensaje para los mayomberos modernos. El hecho el hecho que siempre andes diciendo que en San bien pongo te acutar, eso no te hace africano. El hecho de que siempre cargues en el hocico, eso no cuenta, eso es facenda, eso es sancocho, eso no te hace africano, idiota, ignorante. Primero aprende y domina bien el español y después trata de aprender alguna lengua africana, pero apréndela bien, de manera que puedas hablar bien, como cuando estamos hablando en español. Bueno, vamos a continuar, ya me estoy saliendo del tema. En Palmira existen 4 cabildos. Ese cabildo, corríjame Natalia si estoy equivocado, ese cabildo, la formación de esos cabildos con los años, habría de transformarse en lo que hoy conocemos como una casa de santo. Bueno, mire, algunos sí, pero acuérdese que el santo, en lo que hablamos de la regla de 8, santería, usted se hace santo, pero se lo lleva a su casa. Su templo es su casa. Usted va después a ver a su padrino, no sé si se dedica a ser santo, a realizar la religión se la dedica a usted a adorar su santo y a cumplir con su santo y hacer el bien con su santo y ya. Y bueno, irse a registrar de vez en cuando y todo. Pero el cabildo generalmente podía haber al principio abarcado algunas normas de su propia religión que se estaba formando. Pero eso no quiere decir que era el templo. Ellos iban allí a reunirse, los mismos que hablaban el mismo idioma, o sea, a tocar los atabales de los santos que ellos adoraban, porque allá el santo es por tribu. Sí. Unas tribus de Ochobo adoran a Changó, a Yesá, qué sé yo, o sea, por tribu. Sí. Auchun tiene sus tribus, es un tribal del río, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya no era distinto, aquí se unificó para salvar las deidades. Si aquí vinieron, que se supone que vinieron del país Yoruba, 300 y pico de etnias distintas, aquí tienen que haber venido 300 y pico de deidades distintas. Y a nosotros nos quedan 16 y hemos ido acogiendo más. Por ejemplo, de Brasil, las Echaluga, que se adora en Brasil, fueron a Brasil, cogieron el meollo del santo y ya lo establecieron también aquí, como Losá, como Corincoto, como una serie de deidades que se adoraron aquí, se desaparecieron porque el negro era... Él sí no le daba ni a sus hijos la información. Se murieron los viejos, se murió. Y se le conocía por las moyumbas. Junto con ese negro se enterró su secreto. Exactamente, pero ya esos secretos, muchas personas que se han podido mover y que saben de esos nombres, porque la moyumbas lo rezan en sus propios rezos de inicio de una ceremonia o algo, pues, y en los cantos, pues lo fueron buscando. En Brasil se adora, vámonos a Brasil a recibirlo. En tal lado se adora, por ejemplo, Olosá, bueno, es que son muchos. ¿Qué deidades? Se dan cuenta de lo maravilloso de tener apertura mental, de no ser cerrado de mente.
Nos está platicando Natalia que en Cuba los primeros practicantes de santería, mayombe y fa, ya después, ya que se abolió la esclavitud, ya que se empezó a dar forma a estas prácticas, ellos veían, a ver, en África hay 300 y feria de deidades y aquí nomás tenemos 16. ¿Dónde podemos aprender? En la migración, en los intercambios, en los viajes, pues no faltó quien dijo, pues yo visité Brasil y ahí tienen una deidad africana. O la podemos recibir en Brasil o la podemos recibir en África. Bueno, está más cerca Brasil, así que iban a Brasil y recibían esa deidad. Eso es tener la mente abierta. Así somos nosotros los quimbiceros, así somos en Cabildo Quimbiza Congo. Eso es algo que nos diferencia de los charlatanes modernos de los charlatanes cubanos y venezolanos. Los charlatanes cubanos y venezolanos están cerrados de la mente, son unas bestias. No son unos retrógradas. No están aperturados a cosas nuevas. Aquí en Cabildo Quimbiza Congo estamos siguiendo el consejo de Andrés Petit. Siempre estamos buscando algo que nos ayude a vencer. Por eso aquí en Cabildo Quimbiza Congo trabajamos de una manera muy diferente a todas las ramas de Palo Mayombe, incluso muy diferente a Cuba. Trabajamos muy diferente a Venezuela, trabajamos muy diferente, de forma muy diferente. Ahora, hablando de cabildos, en realidad los cabildos antes en Cuba eran organizaciones, les vuelvo a repetir, se agrupaban por el lenguaje para que se pudieran entender. Y en realidad el cabildo era para fomentar o recordar sus tradiciones, el culto a sus ancestros, sus cantos, sus danzas, sus bailes, sus festividades, la adoración a sus deidades, etcétera, etcétera. Eso era un cabildo. Posteriormente, el cabildo, eso fue menguando y fue surgiendo lo que era la brujería, ¿sí? Y hoy en día prácticamente los cabildos en Cuba han desaparecido. Aquí en Cabildo Quimbiza Congo decidimos ponerle a esta organización internacional Cabildo Quimbiza Congo porque estamos honrando esa parte, esas agrupaciones donde se buscaba la africanidad, ¿sí? Por eso aquí en Cabildo Quimbiza Congo le hemos llamado Cabildo Quimbiza Congo, porque estamos buscando la africanidad. Nosotros en Cabildo Quimbiza, cuando queremos aprender algo, no vamos a Cuba, ni corremos con los cubanos. Nosotros vamos a la fuente, a África, y corremos con los africanos, porque en realidad la brujería viene de África, ¿sí? En cambio, los mayomberos modernos, los charlatanes cubanos y venezolanos, por el simple hecho de que el palo mayombe se desarrolló en Cuba, quieren que les chupemos las patas, pero pues están bien pendejos. Para empezar, ellos no lo inventaron, no inventaron el palo mayombe, ni ellos ni sus padres, porque muchos de ellos no tienen nada, sus padres no tienen nada que ver con palo mayombe, así que no tenemos por qué chuparles las patas a esos pendejos. Bien, aquí en Cabildo Quimbiza Congo, déjenme presumirles, yo dirijo el Cabildo Quimbiza Congo. El Cabildo Quimbiza Congo es una organización internacional. Yo tengo ahijados en diferentes partes del mundo. No me gusta mucho decir esto y no me gusta mucho pues ser presuntuoso, pues, pero tengo ahijados en diferentes partes del mundo. Y a su vez tengo ahijados que tienen su monanzo y que ya tienen ahijados. Todo eso nos da la figura de cabildo. Bien, vamos a continuar.
Natalia, qué deidades muy importantes de África fueron perdiendo culto aquí en América, aquí en el Caribe. Yo en algún momento había leído, estudiado, que generalmente las deidades que tuvieron auge fueron aquellas que estaban relacionadas con el presente del esclavo, con el presente del nativo, aquellas deidades que tenían que ver con la siembra, con la cosecha, la agricultura, la justicia, en su calidad de esclavos, pues eran sometidos a muchas injusticias. Y el culto a Ochosi, el culto a Ogún, el culto a Orichaoco por la tierra, el culto a Changó, a Santa Bárbara por darles la fuerza, se mantuvo fuerte, se hizo más fuerte. Pero de aquellas deidades que se adoraban en África, ¿cuáles perdieron peso cuando empezaron a llegar al Caribe o a América? Yo creo que eso no lo sabe ni Mahoma Khan, la verdad le digo, porque eso es una tradición oral. Usted no puede decir, esta perdió peso o no perdió, porque puede haber perdido peso en el siglo XVII, porque no había otra gente que fuera de la misma etnia, y en el 18 vinieron con esa deidad y la establecieron como la cabeza o Batalá, como qué sé yo. Eso no se puede decir cuál perdió peso y cuál se mantuvo. Podemos decir lo que Adjaí Latuán y Obadi Meille establecieron para no perderse, que fueron estos 16, que los principales son porque se dan los guerreros, para no perderse, Leguaugún, Ochosi y Osu, para no perderse. ¿Cuáles son los principales? Obatalá, Ochun, Yemayá, Shangó, para no perderse. Y así fueron, yo me imagino que incorporando, pero las leyes que yo he leído en la libreta de Adjaí Latuán, es que ellos dos eran seres muy pensantes. Y Obadi Meille se llamó así porque Obadi Meille se hizo santo 2 veces. En Matanza, y cuando llegó a La Habana no se lo reconocieron. Y tuvo que volverse a hacer santo en La Habana. Ese es mi nombre en santo. Yo no me recuerdo porque yo estoy ahora en Haití, estoy en otros estudios, pero fue así. Y entonces el problema es que no se puede decir, este es más importante que el otro, sino esto es lo que se ha ido recogiendo a través de la tradición oral. Porque, por ejemplo, a usted le dicen, Orula no puede entrar en un... si usted es babalao, no puede entrar usted no tiene hecho santo, no puede entrar en un cuarto de santo. ¿Quién le dijo a él que no puede entrar? ¿Quién es Orula? Orula es el único deidad que directamente se conecta con Olofi y le está diciendo a usted las cosas que tiene que hacer. ¿Cómo Orula no va a entrar en un cuarto de santo? Orula es un santo por excelencia, porque es el que llega a Olofi. Usted no llega a Olofi por Obatalá. Te puede pedirle a Obatalá, sí, pero decirle, bueno, Obatalá, ve a ver si vas para arriba y me resuelves el problema. No, pero no, Orula sí es el directo, ¿entiendes? Es el vaticinio que va dicho por Olofi. Aquí viene un punto muy importante, y esta es una guerra que traen entre santeros y babalaos. Ambos luchan por sobrevivir, ¿no? O sea, el santero te dice, un babalao no puede entrar al cuarto de santo o a la ceremonia, pues, de santeros si no tiene santo coronado. Esto es una respuesta a lo siguiente. El babalao siempre está diciendo que él es la cabeza de santería y de palo mayombe, ¿sí? ¿Cómo lo expongo? Soy medio güey para explicar las cosas. El babalao se quiere levantar como una figura de autoridad, ¿no? O sea, como que es el jefe, pues, de los santeros y de los tatas, de los mayomberos. Y el santero, para defenderse, dice, ok, está bien, eres el jefe, pero si no tienes santo coronado, no puedes entrar a mis ceremonias. Pero lo está diciendo Natalia, sí puede entrar, porque trabaja con Orula. Orula se lleva de piquete de ombligo con Dios. Entonces, ¿cómo chingado no va a interactuar con otros santos si interactúa con Dios? Así de fácil está el asunto. Y por la espiritualidad que tenga el babalao que lo usa,
porque hay que pensar que el babalao que está tirando un eco le tiene una espiritualidad muy especial y unos conocimientos muy especiales. No es cualquier cosa. ¿Entiendes? Ese es el problema, que aquí se ha ido variando y se ha ido, no voy a decir descomponiendo, pero hay necesidades que en esta evolución han sido muy duras para el cubano, como usted debe saber. Y entonces se ha hecho cosas indebidas, para mi punto de vista, que tampoco lo debo decir, pero es la realidad. Se ha ido cambiando hasta inclusive los principios de un buen santo. Antes usted no se hacía 4 santos, usted se hacía el que le tocaba, la cabeza y en pie, más nada. Y ahora no. ¿Entiendes? Se fue cambiando de acuerdo al ritmo. Eso usted tiene que compararlo, por ejemplo, en la Iglesia Católica. Antes se daba la misa en latín y ahora se da en el idioma del que usted esté. Si es en inglés, en francés, en francés. O sea, ha ido cambiando. Ahora el limbo ya no existe. Un niño se muere, que es inconcebible. Un niño se muere, acaba de nacer, y se va para el limbo. ¿Por qué? Tú puedes condenar a un niño que no tiene nada que ver, que se murió al nacer, al limbo. Vaya. A que no pueda ver a Dios, si acaso alguna vez vemos a Dios, que no pueda ver a Dios. ¿Entiendes? La iglesia tiene que cambiar igual que cambian esto. Estas religiones, hay un problema económico por medio muy serio y un problema de desarrollo muy serio también aquí. Entonces todo eso pues va variando de acuerdo inclusive a todos estos adelantos. Fíjense, no sabía yo que... Yo tengo entendido que de acuerdo, la Iglesia Católica decía, se murió un niño y como no se murió en Cristo, pues se fue no lo mandaban al infierno, lo mandaban al limbo. Pero dice Natalia que eso ya cambió, que hoy la iglesia te dice, se murió el niño, no estaba bautizado, no conoció a Jesús, se va al cielo porque era niño. Han cambiado las cosas en la Iglesia Católica. En Palo Mayombe, Santa Tarifa han cambiado también, pero para mal. Porque hoy en día la mayoría de los practicantes son unos ignorantes. Tanto ignorantes en el buen sentido, o sea, la mayoría de los practicantes de Palo Mayombe, Santa Tarifa no tienen padres africanos o de origen africano que practicaron esto, no todos. La gente cree que, o sea, ve a un cubano y piensa que es de origen africano, pero no. O sea, Natalia, aquí está Natalia Bolívar es cubana y no tiene nada de africano, o sea, así hay muchos cubanos. Ahí está el viejo lesbiano, es venezolano, dice tener ancestros africanos, pero el hijo de la chingada no se le ve a lo africano por ningún lado. Bien, vamos a continuar. ¿Entiendes? Ese es mi concepto. Yo soy a la antigua y yo mi santo lo tengo a la antigua, no a la moderna. Quien se hace Odúa directo por IFA, yo me hice Odúa directo, a mí me tocó por la libreta, como decimos nosotros en Bonche, por la libreta Odúa, a mí me lo haces directo por IFA. Si no, no. No, con Odúa y entonces la vas a Guatala, le dije, no. A mí me lo hace como el siglo pasado, a principios del siglo pasado. Qué interesante, qué delicia escuchar a Natalia, qué coraje, qué valentía tiene de decirle a los practicantes, no, a mí me lo vas a hacer bien, como se hacía antes, no con tus mamadas de hoy. Porque hoy en día, sobre todo los babalaos, han impuesto de reglas y de... O nada, no puedes moverte, no puedes estornudar si el babalao no lo autoriza. Cuando antes no era así. Así me lo hice yo, y yo como tengo prenda mayombera, para mí Odúa era de principio. ¿Entiendes? ¿Qué tan rápido le resolvía su prenda cuando tenía problemas, Natalia No, Bolívar? enseguida. ¿Qué va? Si yo adoro mi prenda, muchacho. Tú no sabes,
como esa prenda ¿Le resuelve. cantaba Natalia su prenda? ¿Eh? ¿Le cantaba su prenda? No, yo no canto. Yo tengo prohibido cantar. ¿O una vez la resolvía Natalia? No, resuelvo hablando con ella o pensando. Yo le pongo pensamiento y olvídese de eso, que resuelvo. Yo he resuelto en aviones que se han caído casi. Y cuando el avión era de eso, perdiendo las hélices, las dos hélices, un avión de pasajeros en España, llegando a España. Yo resuelto con esto, que yo sí, para salir a ningún lado. Aquí en mi casa nunca lo llevo, se lo estoy enseñando con esto. ¿Es un hinche? Ese es un macutico de mi prenda del siglo XIX. Qué increíble. Qué increíble cómo Natalia dice que se comunicaba con el pensamiento, con su enganga, o con solo pedirle, y la enganga le resolvía. Por lo que pude entender es que en un viaje que hizo a España, el avión empezó a presentar fallas y se iba a desplomar, y le pidió a su enganga que pues la salvara, y sobrevivió al asunto. Y nos está mostrando un macuto de su enganga. Aquí en Cabildo Quimbiza, Congo, le llamamos al amuleto de la enganga principal. Regularmente los quimbiceros tenemos varias engangas. La mayoría de mis ahijados tienen 2, 3 engangas. Yo tengo, no quiero presumirles cuántas tengo muchas. Pero la enganga principal de mi cabildo, que es 7 rayos, esa enganga me da a mí un macuto que se llama Panga Dilongo. Es un macuto muy especial. Muy, muy, muy especial. ¿Sí? Y ese macuto es parecido a este que cargo. Ese macuto para mí es tan especial que no lo porto. Lo tengo guardado. Siempre cargo pero porque está consagrado con Kadiempembe. Así que por eso estoy vivito y coleando. Porque me hacen brujerías pichurrientas y pues mi Kadiempembe se encarga de ese asunto. Vemos que Natalia Bolívar tiene la misma filosofía que tenemos aquí en Cabildo Quimbiza, Congo. Yo tengo ahijados que no hacen nada si no se llevan sus amuletos. Tengo ahijados que un simple amuleto les ha resuelto la vida. Y vemos aquí a Natalia que carga muchos collares. Algunos son de Ocha, algunos son de Mayombe, otros son de Ifá. Y hoy en día los mayomberos modernos, si te ven tus collares, si te ven tus protecciones, se burlan los idiotas. Es increíble el nivel de ignorancia de los mayomberos modernos, de los charlatanes cubanos y venezolanos. Es increíble. Es más, hasta promueven que no se preparen amuletos en forma de collar o de pulsera. Es increíble, de verdad, es increíble. Y vemos aquí a una cubana que recibió consagraciones verdaderas hace mucho tiempo, cargando collares y pulseras. Es increíble, de verdad, lo estúpido que son los charlatanes cubanos y venezolanos, los mayomberos modernos. Mi enganga 7 rayos me ha dado unos amuletos. Mi enganga me ha revelado a mí cómo fundamentar amuletos especiales para ciertas personas. Por ejemplo, me reveló a mí cómo fundamentar este amuleto. Este es mío. No hay 2, no hay 3, no hay 5, es único. Este amuleto ni mi esposa ni mi hija lo cargan. Este amuleto es exclusivo para mí. ¿Sí? Este amuleto. A ver cómo le hago para que lo puedan ver. Así. Más o menos. A ver. Bueno, a ver dónde está la cámara. Se los voy a mostrar de todos modos. Si lo hacen, no saben el tratado para hacerlo. Tiene una calavera de plata
tiene coral rojo, tiene ojo de venado, tiene caracoles, tiene jade, tiene ámbar, lleva una consagración especial y bueno, no, mejor ni les digo para qué es, pero este solo lo tengo yo. Y aquí en Cabildo Quimbiza Congo preparamos los amuletos de tal forma que colocamos un espíritu en cada amuleto, pulsera o collar. Y cuando yo te lo entrego no es necesario ni que lo cargues el amuleto, porque el espíritu que esté de ese amuleto te va a acompañar. Cargues o no cargues el amuleto, el espíritu te va a acompañar, te va a proteger o te va a ayudar para lo que haya sido consagrado. Miren, aquí está mi amuleto con su calavera de plata. Así me dijo mi muerto que lo tenía que hacer. En cambio, en otros lados te consagra un amuleto y dice no te lo quites ni para dormir, porque si no, no te va a proteger. Y acá no, acá es diferente. Bien, vamos a continuar. Hecho por los viejos que se rompe, lo vuelvo a recomponer, le Sí. vuelvo a dar carnero y 2 gallos y allá va eso. Pero esto, de la puerta de la calle para afuera, de la acera, porque hasta la acera de esta casa está protegida, yo siempre me lo llevo. Conmigo, eso o otros que también tengo hechos de la misma forma. Aunque yo tengo mis collares Odúa, mírelo aquí. El collar mío Odúa. Odúa la guema, Sí. la lagartija. Y bueno, y tengo este que tiene todas las virtudes habidas y por haber, uno que tengo por aquí. Bueno, tengo muchos. Tengo un lauchún con corales. También es muy antiguo. Qué maravilla. Esta lauchún. Qué Tiene los maravilla. corales que me trajeron de allá de África. ¿Cuál es la manifestación más grande que le ha dado la hocha o el palo a Natalia Bolívar? A mí es Mayombe. ¿Cuál es la manifestación más grande que le ha dado? No, a mí me ha dado cosas muy grandes. Le voy a decir a mí no y a gente muy, muy allegada a mí, porque eso yo no lo hago con cualquiera. Qué maravilla, qué delicia. Esto es algo que yo no me esperaba y que yo no sabía. Y he investigado mucho sobre Natalia Bolívar y yo no sabía que su principal afinidad era con el palo mayombe. Es increíble. Es increíble. Yo desde anoche estoy que no duermo por 3 casos y los 3 los fuimos resolviendo, gravísimos. Uno por la mañana, uno al mediodía, uno a las 3 de la madrugada. Yo me acosté hoy a las 4 de la madrugada. Y yo sí tengo una fe ciega en lo que yo tengo. Lo mismo yo. Lo mismo. Para mí, mis muertos lo son todo. Para mí. Y mis muertos lo saben. Yo no doy un paso sin consultar a mis muertos. Yo no hago nada sin consultar a mis muertos. Si tú tienes un padrino, si tú quieres aprender mayombe y tu padrino tiene nganga y es tata, pero se mueve más por la santería, se mueve más por Ifá, ese padrino no te puede enseñar mayombe. Afortunadamente aquí en Cabildo Quimbiza Congo solo practicamos el palo mayombe. Tengo la primera iniciación de regla de 8, la primera iniciación de Ifá, pero solo trabajo el palo mayombe. Si algún día me llego a hacer alguna otra consagración, será como babalao nigeriano. Y me gustaría ser abacua. Pero seguiría trabajando el palo mayombe al 100. Y yo, mire, yo ni lloro delante de ella, ni tengo malos pensamientos a veces, porque a mí me han herido mucho,
delante de... Yo le digo que es ella, es un él, pero yo le digo ella. Sí. De ella no lo hago porque yo tengo todo lo de... Tengo su calavera del siglo XIX, tengo su quisengue para que debe haber tenido 7 pies la persona, porque el fémur es enorme, una cosa así. Yo lo tengo todo, porque ellos me lo entregaron todo, con sus nombres, con sus cosas. Y yo he hecho muchos macuticos a gente muy allegada a mí, muy allegada, pues yo no lo hago. Yo no me dedico a eso. Usted se imagina, si yo me dedico a eso, que dicen que yo sé tanto, ¿cómo tendría la casa? Con una cola ahí hecha, digo, nada, eso no. Pues no puedo pintar, no puedo tener otro tipo de vida. Yo tengo muchos amigos, yo asesoro películas, yo asesoro Fresa y Chocolate, al Pichi, a toda esa gente. Asesoro a los músicos, a Síntesis, los empecé asesorando cuando ellos empezaron, a muchos músicos, a mucha gente. Entonces, yo hago una vida también cultural y social, y yo, si me dedico a esto, Sí. llega la cola a la esquina por lo menos. Natalia, una... Qué maravilla que no, Natalia no se ha fanatizado con el palo mayombe. Afortunadamente también aquí en Cabildo Quimbiza, Congo, no nos hemos fanatizado con el palo mayombe. El palo mayombe lo es todo para mí, para mis ahijados, lo he visto, pero tanto mis ahijados como yo tenemos otras actividades. Y yo espero jubilarme de palo mayombe unos 2-3 años más, ejercer unos 2 o 3 años más el palo mayombe y jubilarme. Yo no quiero estar viejito ahí matando gallos y tener ahí, estar haciendo rayamientos ahí todo viejito, no. 2-3 años me jubilo y el palo mayombe será exclusivamente para práctica personal. Bien, vamos a continuar. Una pregunta, fíjate que se dice que la expansión del pueblo Yoruba, Locumí, de ese gran pueblo Yoruba se debió a una maldición de un rey. Y se dice que él disparó 4 flechas, norte, sur, este, oeste, y dijo que en esas 4 direcciones iban a esparcir el pueblo. Y fue cuando fueron tomados como esclavos, esclavizados y traídos al Caribe, a América. Aquí le vamos a parar. En otro capítulo más estaremos viendo esto que está comentando. Se me olvida el nombre de este cabrón. Bueno, me despido como siempre deseando que Dios le dé prosperidad a todos los iniciados en Nganga.